días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en el que ustedes estén viendo dicho video. Hoy vamos a continuar precisamente con el planteamiento de problema, que como comentábamos la clase pasada, me parece que hubo un problema en cuanto a la situación precisamente del volumen. Ya no pudo subirse, entonces tendré que regresar precisamente a este principio. Para checar lo que es el planteamiento de problema, debemos de recordar una cuestión que es principal. Recordamos que mencionamos al principio que primero vamos a decir qué es el problema para después referirnos a lo que se entiende por planteamiento. En este sentido, el problema es una situación creada, constituida por el individuo. Los problemas en la naturaleza no existen. Es el propio individuo quien crea, modifica, construye el problema. Pero en realidad los problemas no existen. Nosotros mismos articulamos un problema. Y les comentaba precisamente en ese momento que bajo la tutela de Hegel existe, ¿sí?, dos tipos de pensamiento. Por un lado está el pensamiento en sí y el otro lado está el pensamiento para sí. El en sí se refiere, como lo comentábamos, a un proceso de pensamiento corto. Esto se caracteriza por tener dos principios, o es emotivo o es instintivo. No quiere decir que el otro se nulifique, está presente. Sin embargo, tiene mayor preponderancia, mayor punto, mayor encuentro. Y comentamos la clase pasada que los animales, los individuos, cuando recién venimos a este mundo, inclusive en muchas de las ocasiones, cuando de pronto nos aborda la emoción, pensamos desde esa condición, desde un corto plazo. En este sentido, lo planteamos de esa manera, lo expresamos con base en emociones o con base en instinto. El proceso para sí se refiere a un proceso de pensamiento que ya no solo va basado al corto, sino también a mediano y largo plazo. Al hacerlo, es decir, al pensar en mediano y largo plazo, este tiene la capacidad precisamente para poder tratar de entender todo lo que está a su alrededor. Y al hacerlo, sobre todo los por qué, los cómo, qué es lo que permite que algo sea o que no sea, ya no solamente utilizarlo, entonces empezamos a construir problemas, preguntas. Ese es el motor fundamental de nuestro pensamiento. Si nosotros no pensáramos, las preguntas simplemente no existieran. Entonces, tanto el en sí como el para sí generan preguntas. El detalle está en qué tipo de preguntas generan y qué nivel de preguntas generan. En el en sí son preguntas muy sencillas, como lo comentábamos hace rato, que están basadas ya sea en el corto plazo, ¿sí?, ya en función de un grado de emotividad o de un grado instintivo. Pero en la parte del para sí, empezamos a problematizar de manera mucho más complicada, con un mayor nivel, ¿sí?, de encuentro, y eso hace entonces que los problemas comiencen a constituirse más allá de lo inmediato. Al respecto, podemos mencionar que para efectos prácticos, un problema puede ser visto como una condición comparativa. ¿A qué nos referimos con una cuestión comparativa? De este lado, en el izquierdo, tenemos lo que es la situación planeada esperada. Puede llevar cualquiera de estos dos nombres y se referirá a lo mismo. En esta condición, estamos hablando desde el deber ser, desde lo ideal, desde lo perfecto. Es decir, se supone que nosotros tenemos estas condiciones que deberían de estar. Están en el guión. Por ejemplo, debimos haber tenido todas las clases. ¿Vale? Debimos.
acuerdo? Debieron haber sacado una calificación óptima. Debimos, ¿vale? Y la otra situación, la situación número 2, la tenemos precisamente cargado a la derecha, que se refiere a la situación real, es decir, lo que se tiene, lo que hay, lo que existe. Entonces, un problema en el estricto sentido o de manera práctica se refiere a dos tipos de situaciones. Por un lado, lo que se espera y por el otro, lo que se tiene. Cuando la situación real, es decir, lo que se tiene, es menor a lo esperado, entonces ahí estamos frente a un problema. Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos lo que estaba diseñado o lo que estaba prometido? Ahí no tenemos problema porque está dentro del guión. Es algo que nosotros esperamos. Lo mismo sucedería si tenemos más de lo que estábamos esperando. Entonces, solamente tenemos un problema cuando la situación real es menor a lo que estábamos planteando, planeando o esperando. En este sentido, les comentábamos precisamente en la clase pasada, haciendo un pequeño ejemplo, en donde mencionábamos que la pregunta podía construirse así. ¿Qué querían estudiar y en dónde? Y Topollillo A de pronto nos podría decir, quería estudiar Derecho, y bueno, no lo está haciendo, está estudiando Administración, y se vislumbraba en la máxima casa de estudios. Esto tampoco es así. Entonces, individuo A tiene el problema que no está estudiando Derecho, ni está estudiando en donde le gustaría haber estudiado. Así que es un problema en esas condiciones. Por su parte, individuo B señala que quería estudiar administración, pero que se veía en la casa abierta al tiempo. Entonces, para B, está estudiando administración, eso sí lo cumple, pero no en la universidad que deseaba. Entonces, para B también existe un problema, ya no por lo que estudia, sino por dónde está ubicado. En ese orden, podemos incluir a otro individuo, individuo C, y en esta condición podemos mencionar que él también se veía en administración, pero que le era indistinto dónde se podía estudiar. Así que entonces para individuo C no importa, inclusive no hay problema para individuo C, porque está dentro de sus parámetros, dentro de sus condiciones. Por lo tanto, podemos mencionar entonces que el problema es en sí una construcción. Quiere decir que mientras la mayoría, casi todos, consideran que un aspecto no puede tener un problema, alguien lo pueda plantear y dar argumentos para dar a entender que en efecto eso es un problema. Lo comentábamos en otro momento. Si a mí me lo preguntaran de manera personal, ¿cuál es uno de los problemas más importantes que tiene el tecnológico? Pues podríamos mencionar el asunto de la ausencia de la investigación. ¿Debería de existir más? A mi juicio, sí. ¿De acuerdo? Sin embargo, a la mayoría de ustedes puede ser que esta situación o que este planteamiento en un primer momento no lo consideren. De pronto digan, no, profe, existen otros problemas. Ese no lo es. A no ser que evidentemente yo genere argumentos, de ideas, ofrezca una lectura para que quien me escuche, quien de pronto revisara el documento, hipotéticamente hablando, claro, se convenciera en donde mencionara que en efecto ese es un problema y que amerita precisamente un estudio. De ser así, entonces estamos en esa condición. Si es posible esto, entonces el individuo lo que resta, que es el investigador, es explicar las causas o los motivos por los que esto se presenta.
esta condición puede colocar toda aquella causa o motivo, circunstancia por la que considera que algo no es como se espera, como se esperaba. Esto puede ser por tiempo, por recursos, por abuso, por falta de control, por desconocimiento, por ausencia, por lo que ustedes quieran. Y si ustedes observan con detenimiento, aquí cargado a la derecha, donde estoy subrayando, tenemos de 1 a 3. ¿A qué se refiere esto? Debemos de por lo menos colocar una causa o motivo y, a mi juicio, esto no lo van a encontrar, por supuesto, en ningún libro de metodología. A mi juicio, lo más recomendable es que sean máximo 3 motivos. ¿Por qué máximo 3 motivos? Primero, porque si nosotros empezamos a agregar más causas, estamos haciendo cada vez más un tema mucho más robusto, mucho más complejo, que eso significa que pudiéramos llegar a la condición de que sea imposible precisamente resolver. Y entonces pues no tendría sentido realizar una investigación que no podríamos concluir. No, tenemos que hacer una investigación con la capacidad, con la tonalidad, con la certeza que la vamos a concluir. Entonces, por esa razón, mi sugerencia es que esto no rebase los 3 causas o motivos. En este sentido, ya tenemos entonces la totalidad de lo que es un problema. Sin embargo, falta lo que es un planteamiento. Y un planteamiento no es otra cosa más que una descripción. Es decir, ustedes van a colocar toda una serie de argumentos, toda una serie de aspectos en los que señalen cuál es la situación esperada o planeada frente a la situación real, así como las causas o los motivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes convenzan, con base en argumentos, en ideas, en efecto se trata de un problema. Normalmente lo hago con la condición de que el estudiante me describa a alguno de sus compañeros, ya sea en la parte física, ya sea en la parte de personalidad, con quién se junta, cómo está vestido, vestida. Y en función de eso, entre más ideas, entre más elementos otorgue en su descripción, es mucho más sencillo de poder saber de quién se trata. Lo mismo ocurre entonces para el planteamiento del problema. Para que tú convenzas entonces a una persona de decirle que en efecto eso es un problema, entonces tendrás que recurrir a una serie eh, de argumentos, de bagaje, de palabras, de vocabulario, para que puedas plantear tal cuestión. Y a partir de eso, entonces, pueda llevar un panorama distinto. Es eso a lo que se refiere el planteamiento. En este orden de ideas, al final de cualquier planteamiento de problema, se debe colocar al menos una pregunta de investigación. Ojo, aquí también volvemos a tener el mismo principio que los motivos. ¿Debe de existir por lo menos una pregunta? Sí. Máximo 3 preguntas. Ahorita explico por qué debe tener una pregunta, pero máximo 3 preguntas. ¿Por qué? Porque si nosotros también empezamos a escribir más preguntas, estas tienden precisamente o a duplicarse, es decir, a decir lo mismo, solo que con otras palabras, o a elevar la complejidad de la misma investigación, que resulta imposible poder contestar. Entonces, de ser así, pues no tiene sentido hacer tal planteamiento porque no desemboca en un propósito de la generación del conocimiento. ¿Por qué debemos de tener una pregunta de investigación? Básicamente, la pregunta de investigación lo que hace es sintetizar, es decir, resumir. Es decir,
mencionar rápidamente a qué me estoy refiriendo. Esto indica que la pregunta de investigación tiene una conexión directa con el planteamiento. Lo que yo coloque en el planteamiento será lo que se resuma en la pregunta. Entonces, todo lo que yo describa deberá estar reflejado de alguna manera en la pregunta. Todo lo que está en la pregunta de investigación estará descrito en el planteamiento. Esta con la idea precisamente de enfatizar que cuando ustedes se encuentren en un examen profesional, de pronto les van a decir, oye, no entiendo la problemática, es decir, no entiendo la descripción, necesito que me lo describas, necesito que me convenzas. O bien te pueden decir que no entienden el problema, es decir, no entienden la pregunta de investigación. Entonces, siempre son esas dos preguntas muy comunes. Tan comunes son que de pronto el individuo, si no se prepara en este orden, de pronto puede trastabillar pensando o confundiendo de a quién le están preguntando concretamente. Entonces, recordemos, el planteamiento describe, convence al lector sobre qué es el problema, mientras que la pregunta de investigación concreta lo que tú quieres investigar. En este orden de ideas, la pregunta de investigación debe tener tres aspectos concretos. La primera es que ninguna pregunta debe contestarse con un sí o con un no. Es decir, en ningún momento la pregunta de investigación puede estar escrita intentando responderla con un sí o con un no. Es decir, ¿el cielo es azul? La construcción de esa pregunta amerita entonces responderla con un sí o responderla con un no. No tiene caso. El truco está en el inicio. Cómo yo inicio la pregunta de investigación será la manera en que yo pueda confirmar que en efecto se trata precisamente pues de la construcción de dicha pregunta y que cumpla con ese principio. Entonces, como ya sabemos, aquí tienen ustedes algunos ejemplos. En vez de decir, el cielo es azul, entonces puedo iniciar la pregunta, ¿por qué el cielo es azul? ¿Cómo es que el cielo se ve azul? ¿De qué manera, ¿sí?, el cielo parece tener un color azul? ¿Qué es lo que permite que lo vea azul el cielo? En fin, reitero, el truco está en el inicio de la pregunta. ¿Cómo se estructura la pregunta? Como segunda característica, debemos de ver que la construcción de esa pregunta debe generar forzosamente un conocimiento. Quiere decir que no se pregunta por preguntar, se pregunta para obtener conocimiento, ya sea para corroborar que algo sigue siendo vigente, o un concepto o una teoría está vigente, o ¿sí?, para identificar precisamente si se puede construir nuevos conceptos, nuevas teorías, etc. Esa es la segunda característica. La construcción de esa pregunta debe estar orientada en función de la generación del conocimiento. Y la tercera y última característica, lo comentábamos hace rato, tiene que haber una conexión entre el planteamiento de problema frente a lo que será la pregunta de investigación.